Y como estábamos hablando también con usted, estábamos hablando, ¿cierto?, de salud. Otro tema. Ya de verdad, ¿cuántos temas que están al límite estamos viviendo? Terminaste, antes de irnos a la pausa, Victoria, nos estabas diciendo de esta reunión, ¿cierto?, que tuvieron, que es importante. En ese sentido, ¿crees que los escucharon? ¿Va a provocar alguna...? Porque en el fondo es muy fácil también, de algún modo, criticar, ¿cierto? Pero sería súper positivo que uno también... Claro, bueno, construyamos. Entonces, tengo tal idea. Y eso es muy generoso y es muy bueno. Eso es lo que hoy día hay que hacer. Sí, lo que pasa es que nuestro movimiento ciudadano es propositivo. Claro, por eso. Parte de ahí. Además que este movimiento surgió para crear una iniciativa popular de norma el año pasado. Y surge de algunos ex profesionales del sistema de salud, gente que ya algunos están retirados, ¿ah?, que gestionaron clínicas o centros médicos. Y empezamos a pensar en el Chile y en la salud del futuro. ¿Ah? Y por eso creamos el Salud Libre. Pero de pronto Salud Libre cobró vida propia. Y se nos empezó a unir muchos cotizantes de FONASA y de ISAPRE. Con la intención de que de alguna forma representáramos las urgencias que se estaban generando en el sector salud y específicamente las listas de espera. O sea, el primer dolor que nos llegó fue el tema de las listas de espera. Las patologías que se olvidaron en el COVID. Entonces, y de ahí ya se nos vino la crisis de ISAPRE encima y volvimos a tomar la voz cuando se bajó la asociación de ISAPRE de la negociación con el gobierno, que nos dimos cuenta que ahí había un riesgo real de que nunca los incumbentes en esta conversación, o sea, el gobierno y después los diputados, senadores, iban a escuchar de parte de cotizantes que hoy día, por ejemplo, están en colectivos y que los están perdiendo, que, por ejemplo, tienen cáncer o han tenido cáncer o tienen hijos con TEA o están viviendo un GES de alto costo, o cómo hacemos que esas personas, que además no son las típicas personas que están acostumbradas a estar en grupos de asociaciones de pacientes, porque siempre tuvieron la protección del seguro privado. Entonces se sentían en ese sentido protegidas y ahora se sienten vulnerables. Sí, absolutamente, sí. En cuanto a eso, como doctor también, ¿cuál es me gustaría hacer una pregunta que es como más macro, que tiene que ver como, ¿por qué el sistema público se mira tan mal acá? Como que, claramente funciona mal, pero los profesionales que trabajan en el sistema público, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia entre si tú estás trabajando en un hospital a que estés trabajando en tu clínica? Si eres el mismo doctor, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, mira, yo no sé si tenga tan esa percepción que tú estás planteando. Yo creo que igual los médicos que trabajan en el sistema público, que yo hace mucho tiempo que no trabajo, lamentablemente por cosas de tiempo, no me daba el tiempo a lo que me dedico precisamente en esto de innovación, pero la verdad es que uno ve que igual hay un compromiso de muchos colegas y no solo médicos, todo el personal de salud. Hay que acordar que durante la pandemia ellos estuvieron a cargo, hicieron turnos cansadores, arriesgaban su propia salud. Por lo tanto, yo creo que eso tampoco lo podemos olvidar y no reconocer el compromiso de la gente. Yo creo que eso es un poco lo que fallamos en nuestro país, que nos hemos puesto cada vez más chaqueteros, que es como no reconocer en el otro que hay buenas intenciones, que estamos tratando de hacer algo bueno. Yo creo que tenemos que mirarnos un poco más con conmiseración, con respeto, y sacar este buen esfuerzo como lo que estoy viendo del grupo de Victoria, que me parece súper interesante. Yo te digo, venía muy apesadumbrado, porque si uno ve solamente las noticias, uno dice, oye, es que esto es una crisis seria. Lo que pasa es que estamos en tantas crisis, esto mismo que acabamos de ver, de seguridad en el país, que todos ya no nos atrevemos a salir de noche. Ha cambiado incluso la delincuencia, porque antes habían códigos, habían preceptos que tenían incluso los delincuentes, ahora todo eso se ha perdido. Entonces yo creo que poco ayudamos también nosotros como medios en tratar de frenar un poco esta tanta agresividad que hay entre todo el mundo. De hecho, los mismos políticos, tanta agresividad. Yo creo que tenemos que ser un poco más
conciliadores y buscar precisamente estos grupos que se unen como para tratar de hacer algo por el país. Esto, te prometo que voy hoy día más esperanzado en que pueden haber soluciones. Sí, bueno, es lo que todos esperamos. Igualmente, Victoria, ¿cómo va? ¿Qué podría pasar? Porque como viendo los hechos, es muy complejo lo que se está viendo en el sentido de que las ISAPRES primero dijeron que era imposible de pagar, ¿cierto? Esto, no recuerdo, son 14.000 millones... 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares, eso. 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares que de verdad ellos eran como una ganancia que tenían en 30 años, que era imposible de verdad pagarlo. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente existan estas dos? Porque matar a las ISAPRES, no tiene como sustento, o sea, ¿cómo matas a la ISAPRES? ¿Y qué pueden hacer ellos para que, no sé, pagar esto en varios años, tener ahí poder entrar en una conversación? Mira, yo vi señales, porque tú cachai que en este país, aquí también hay señales políticas. Y tenemos que entender que esto surge del fallo de la Corte Suprema. La magistrada, después de este fallo, cuando se genera en un primer momento este fallo y la implementación da una implementación, digamos, sin considerar una viabilidad financiera del sector, da como resultado que nos vamos a quedar sin sistema y por lo tanto sin ninguna devolución a aquellas personas que pretendían alguna devolución, pero además sin su plan de salud. Te das cuenta que no era lo deseable. Sí. Y la misma magistrada en una vocería lo dice. Nosotros nunca pretendemos eliminar el sistema ISAPRE. Ahora, yo veo la cosa con más esperanza porque la semana pasada los magistrados hablaron no en una conferencia de prensa, sino que hablaron en un nuevo fallo. Y en el fallo donde Nexus, que es Más Vida, interpuso en contra del Tribunal de la Libre Competencia que no le permitió fusionarse con Colmena. Bueno, la Corte Suprema le da el pase a Más Vida para la fusión con Colmena. Más Vida se retiró de esto porque en realidad, dadas las circunstancias actuales, no va a comprar Colmena. Pero en el fallo, los magistrados mandan un mensaje y dicen que llaman a las partes, o sea, ISAPRES y gobierno, a un acuerdo que debe ser mandatorio, o sea, es obligación que se pongan de acuerdo. Y este acuerdo debe contemplar equilibrios financieros y de seguridad social. Por lo tanto, a mi juicio, de hecho, en nuestra propuesta nosotros también utilizamos como marco teórico lo que nos dice los magistrados. Pero que los mande a llamar para tener esta conversación. Este diálogo, ¿los obliga a tener una respuesta y una solución a lo que estamos viviendo, a lo que estamos a punto de todos casi de vivir? Lo que pasa es que fue súper delicado el fallo y después pasar la tarea a un ente político, administrativo, pero como el ejecutivo, pero político, que ya había, su sueño era eliminar las ISAPRES. Entonces, por supuesto, si queda este fallo, a mi juicio, yo me demoro 7 meses, no me demoro 6 meses en sacar el resultado. Y eso fue lo que vimos, pues la dilación de la solución. Porque no es fácil, Carla, la solución. Porque implica compromiso político, implica, lamentablemente, eliminar de la cabeza la idea de terminar con las ISAPRES, por lo tanto, no cumplir el programa. Y al mismo tiempo, quedar bien con la gente que sí contempla esa idea. Ahora pasa algo que no sé si están de acuerdo, que tiene que ver como cuando tú le preguntas a los políticos en general, dicen no, lo público, FONASA, y tú les preguntas a ellos dónde se atienden. Exacto. Y dicen ISAPRE. O sea, atienden en ISAPRE y se atienden en las clínicas. Lógico, jamás han conocido lo que es el sistema público, o sea, de vivirlo realmente lo que es. Y tenemos también una claridad que yo creo que eso tiene que cambiar, que tiene que ver con que incluso cuando uno quiere salvar la vida de uno de nuestros hijos, por ejemplo, termina pagando 40 millones de pesos en una clínica, mínimo. Si no, o sea, y es así porque no la voy a mandar al sistema público, no le voy a porque lo sé, puede ser que no le salve la vida, ¿me entiendes? Entonces, hay ese tipo de cosas no debiesen pasar nunca más.
y entonces cómo se soluciona. Y es ahí donde tienen que, esto que tan comentado, ¿cierto? Que hablamos de los acuerdos. Así que bueno, hemos terminado este bloque. Te queremos felicitar y te queremos agradecer por lo que están haciendo ustedes con el Movimiento Victoria. La verdad, fantástico. Así que ojalá agarren un muy buen camino y se tomen un buen camino. Ojalá, gracias. Sí. Gracias a ti por estar con nosotros. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente, Raúl. Muchas gracias, Carlita. Muchas Igual, gracias por la invitación. Y esperemos estar otra vez conversando de las células madres que son y tan, tenemos otros temas que han avanzado interesantes, tanto. Sí. Inteligencia artificial en La medicina, innovación. Absolutamente. neuroderecho, hay muchos temas Sí, interesantes. sí, muchos temas muy interesantes.